Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 11 de abril de 2022, episodio número 220 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, pues ayer fue domingo 10 de abril, domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Y hoy lunes, pues comenzamos estos episodios, como siempre, con vuestras preguntas. Los lunes ya sabéis que respondo vuestras preguntas. La semana pasada fue un poco especial porque estuve cada día respondiendo preguntas que se me habían acumulado. Y bueno, pues esta empezamos con una pregunta sobre la Semana Santa. Y ya sabéis que podéis enviarme vuestras preguntas a través del correo electrónico podcast@fluentespanish.express o a través de la sección de contactar en la página web www.fluentespanish.express o a través de las redes sociales o como queráis. Mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express, www.fluentespanish.express, y ahí por tan solo 5 euros al mes, una suscripción mensual, tenéis acceso a todos los contenidos exclusivos y a todas las ventajas de ser suscriptor o suscriptora de Fluent Spanish. Y vamos a ver, ¿qué contenidos exclusivos tenéis allí? Bueno, pues tenéis audiocursos cada 2 semanas, cada 2 semanas los viernes hay un nuevo audiocurso sobre cultura española, sobre costumbres y sobre expresiones que utilizamos los nativos españoles y también algunos sobre gramática. Bueno, pero gramática aplicada a la práctica. Por ejemplo, sin ir más lejos, la última semana pues publiqué un nuevo audiocurso sobre los verbos de cambio de estado. Bueno, explicando la gramática, bueno, sí, la gramática, pero sobre todo expresiones, más de 50 expresiones con los verbos ponerse y hacerse. Así que, bueno, ese audiocurso tendrá continuación esta semana, porque esta semana, este viernes, hay un nuevo audiocurso que será sobre los verbos de cambio de cualidad con otras tantísimas expresiones con los verbos de cambio, como por ejemplo llegar a ser, convertirse, transformarse en, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, más allá de estos contenidos exclusivos, también, como os decía, tenéis acceso a las ventajas de ser suscriptor o suscriptora. Por ejemplo, participar en la comunidad de Discord, en una comunidad privada para estudiantes donde podéis conectar con otras personas, donde practicamos, donde se pueden realizar preguntas, dudas y también practicar escribiendo y hablando. Y además también tenemos diferentes actividades. Por ejemplo, ahora mismo estamos con el club de lectura que pues el próximo 20 de abril nos reuniremos para hablar del libro de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, un libro bastante cortito y una manera también de comprometeros con vosotros mismos para leer en español. Si queréis empezar a leer en español, pues creo que es una buena ocasión suscribiros. Y ya os digo que por tan solo 5 euros al mes que cuesta esto, que no tiene permanencia, podéis daros de baja si no os gusta, pues os digo que merece la pena solo ya por toda la cantidad de contenidos que hay, más de 400 expresiones explicadas en contexto, el significado, muchísimas cosas sobre la cultura española y bueno, pues hay un montón de cosas que ya os digo que por 5 euros no es que no vais a encontrar nada más barato. Bueno, sí, YouTube, pero todo desordenado y bueno, pues no lo sé. Creo que compensa y no es porque sea mi plataforma, pero de verdad que os animo a que entréis, a que os suscribáis y pues probéis y también de paso me apoyéis si os gusta lo que hago y si os gusta este podcast, pues es una manera también de apoyarme. Dicho esto, también, bueno, a lo largo de esta semana, como os digo, Semana Santa en España. Sabéis que yo durante estos meses estoy en Polonia, pero volveré a España, por supuesto, y eso no quita que esta semana que empieza la Semana Santa, pues haya decidido hacer algunos episodios o realizar algunos episodios relacionados con la Semana Santa. Hoy, sin ir más lejos, la pregunta que nos envían Jennifer desde Estados Unidos es sobre la Semana Santa, pero mañana hablaré de la Semana Santa desde un punto de vista un poco alternativo, es decir, seguramente pienso que estáis cansados y cansadas ahora mismo de escuchar muchísimas cosas sobre la Semana Santa en España, muchísimas cuestiones sobre las tradiciones y, bueno, todo desde el punto de vista de la fe católica, de la fe cristiana. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa con la gente que no es creyente? Yo hace algunas semanas os comentaba que pues yo no soy creyente y entonces, ¿cómo vivimos nosotros la Semana Santa? De una manera un poco diferente porque, claro, si no vas a las procesiones, si no vas a misa, si consumes los alimentos que puedes consumir, que se desaconseja que se consuman cuando estás en la Semana Santa, pues ¿qué pasa? ¿Cómo se vive la Semana Santa? Bueno, pues yo os voy a contar un poquito cómo vivirla o cómo se vive desde un punto de vista un poco fuera de todos estos temas religiosos, de toda esta vorágine religiosa. Así que, bueno, yo creo mañana un episodio muy interesante y, bueno, pues el jueves también unas expresiones relacionadas con la Semana Santa en las que vamos a ver cómo
muchas expresiones que se utilizan o que tienen un origen religioso, pues traspasan ese contexto sobre la religión y bueno, pues se utilizan en el día a día. Entonces voy a contaros 10 expresiones que están relacionadas con la Semana Santa, pero que se utilizan en cualquier contexto o en otros contextos diferentes. Bien, y bueno, pues ya el viernes os voy a contar una curiosidad, una historia sobre algo que se celebra en la Semana Santa, que bueno, no os lo voy a desvelar, tenéis que esperar hasta el viernes, pero que creo que va a ser muy interesante. Así que bueno, esto es un poco lo que va a pasar durante la semana. El miércoles tengo que reconocer que todavía no tengo muy claro sobre qué voy a hablar, así que si tenéis alguna propuesta, pues me podéis escribir y yo perfectamente, bueno, yo encantado de recoger el guante y hacer el episodio sobre algo que me digáis. Pero de momento la verdad es que no lo tengo muy claro, no sé si traer a alguien al podcast para que hable sobre alguna cuestión de la Semana Santa, o no sé si hablar sobre algo de la Semana Santa o directamente pues dedicarme a hablar de otras cosas diferentes. Lo que tengo claro es que en las últimas semanas pues he estado hablando un poquito sobre escritura y bueno, pues un poco terminamos ese ciclo de la escritura y más adelante seguramente retomaremos con algún consejo sobre escritura, pero ahora mismo la verdad que, bueno, pienso que no me apetece más seguir hablando sobre escritura, así que quien quiera mejorar su escritura en español, pues que me escriba también, pues porque puedo ayudarle y bueno, pues hacer que mejore sus textos en español muchísimo más de lo que lo estén escribiendo ahora. Bien, dicho esto, vamos ya con la pregunta de hoy, que me enrollo demasiado, ya llevamos ya más de medio programa y todavía no empezamos, así que vamos con ella. La pregunta nos la envía Jennifer desde Estados Unidos, ya lo he dicho antes, y dice: hola Diego, ¿cómo estás? A propósito del episodio de hoy sobre la Semana Santa, se refiere al del viernes, en el que he contestado una pregunta sobre la Semana Santa, he estado investigando y hay algo muy curioso sobre lo que me gustaría preguntarte. Venga, vamos a ver. He visto que durante la Semana Santa las personas utilizan un gorro blanco en forma de cono, igual que me recuerda a los del Ku Klux Klan. ¿Puedes explicar un poco qué es, cómo se usa o su origen? Muchas gracias, Jennifer, desde Estados Unidos. Bueno, pues ese famoso gorro blanco de forma cónica o de forma de cono que se utiliza en la Semana Santa, pues es motivo de muchos malentendidos sobre todo con la sociedad estadounidense, porque, bueno, pues le recuerda, como bien dice Jennifer, al tema del Ku Klux Klan, que nada que ver, nada que ver. Vamos a ver, como muy bien comenta Jennifer, una de las imágenes más características de la Semana Santa en España es ver esas procesiones en las que algunas personas, llamados nazarenos o penitentes, cubren su cabeza con este gorro puntiagudo, así que parece que te va a pinchar, o un cucurucho de cartón, o bueno, todo esto. Y bueno, pues el origen de los capirotes, que es como se llaman estos gorros, los capirotes, o también llamados capuchón, está en la Santa Inquisición. Como veis, nada que ver con el Ku Klux Klan, pero tiene que ver con la Santa Inquisición. O sea que tampoco, bueno. Las personas, por aquel entonces, que eran sentenciadas por el Tribunal de la Inquisición, pues eran castigadas con la imposición de este cucurucho de cartón, es decir, tenían que llevar este cucurucho de cartón, este capirote, y bueno, pues además se le ponía una prenda de tela en el pecho, que le cubría el pecho y la espalda, que se denominaba San Benito. Como curiosidad, existe una expresión que utilizamos de manera más o menos habitual, yo creo que bastante habitual, que es colgarle el San Benito a alguien. Y cuando decimos colgarle el San Benito a alguien es cuando hacemos referencia a una persona que carga con una culpa que no le corresponde, o pierde su reputación, o es desprestigiado por algún tipo de humillación. Bueno, pues colgarle el San Benito a alguien es, en pocas palabras, echarle la culpa a alguien que no la tiene. Vale. Otra curiosidad sobre aquella época es que a los acusados, además, se les solía colocar una pintura sobre el mismo capuchón en el que se mostraba el tipo de delito que había cometido, el castigo que se le había impuesto. O sea, no solo se les señalaba como culpables, sino que además se especificaba el delito que había cometido o el castigo que iba a recibir. Con lo cual, bueno, pues doble castigo, digamos, para para estas personas que eran condenadas por la Santa Inquisición. Algunos siglos después, una vez terminada toda esta tradición de la Santa Inquisición, ya no existía, en el siglo XVII, pues las hermandades de Andalucía, de sevillanas, pues lo rescataron por su connotación penitencial. De esta forma, pues empezó a utilizarse en la Semana Santa de Andalucía, en Sevilla, y su uso poco a poco se fue propagando al resto de las ciudades españolas, y bueno, pues así ha llegado hasta nuestros días con esta tradición. Entonces, bueno, pues actualmente
el capirote, que antiguamente era de cartón, pues no tiene por qué ser de cartón, porque es bastante incómodo, la verdad. Si alguna vez os habéis hecho un gorro, os habéis puesto un gorro de estos para una fiesta o lo que sea, pues comprobaréis que si lleváis ese gorro durante un tiempo, pues os hace daño en la cabeza, y más teniendo en cuenta que estos gorros son bastante grandes, con lo cual, pues bueno, el peso es mayor, y al final se acaba clavando en la frente, y bueno, pues es malo. Entonces, desde hace algunos años, muchos penitentes pues usan capuchones de rejilla, que son más cómodos, más livianos, más ligeros, y que bueno, pues son más cómodos, digamos, para, como decía ahora mismo, para que no tengan estos problemas. Y para terminar con esta respuesta para Jennifer sobre el tema de los capirotes, pues también dos pequeñas curiosidades. Bien, la primera, el capirote recibe nombres diferentes según la zona en la que nos encontramos en España. Por ejemplo, en Torredonjimeno se le conoce como caperuz, en Linares, que está en Jaén, se le denomina cucurucho. Y además también hay otra cosa interesante, es que varía en altura y en cómo se colocan. Dependiendo de la zona de España, pues es más grande, más pequeño, se coloca de una manera, se coloca de otra. Entonces, bueno, pues esto es un poco particular en cada zona de España, con lo cual, bueno, pues interesante también. Lo que pasa es que, bueno, si nos ponemos a hablar de cada zona de España, pues sería una auténtica locura. Y nos quedamos entonces con el nombre general, que es capirote. Y la segunda curiosidad es que a menudo pues existe, como digamos desde el principio de este episodio, existe mucha confusión con los gorros que utilizaban los miembros del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Y sin ir más lejos, como curiosidad, algo de lo que siempre me acuerdo es que Antonio Banderas, famoso actor español en Hollywood, supongo que conocéis la película del Zorro, pues siempre cuenta, como él sigue viviendo ahí en Estados Unidos, o está en Estados Unidos la mayor parte del tiempo, pues cuenta que tiene que explicar constantemente cuál es el origen de estos capirotes y que pues nada tienen que ver con este movimiento racista del Ku Klux Klan. Así que bueno, esta curiosidad, y bueno, pues espero que toda esta explicación que os he dado os sirva, que os ayude a comprender un poquito más esta tradición española, esto del capirote, y bueno, pues también pues sirva para también lanzar tener una lanza en favor de evitar esta confusión con las personas de Estados Unidos. Y dicho esto, pues muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestras valoraciones también en Spotify. Recordad que si estáis escuchando este podcast desde Spotify podéis puntuarme con 5 estrellas, lo agradezco un montón, y también las reseñas que me dejáis en Apple Podcast. Tengo que decir que hace semanas que no me dejáis ninguna reseña, estoy un poco triste con eso, así que por favor, dadme un poco de cariño y dejadme ahí una nota, no sé, algo que os gusta el podcast o algo de eso, porque la verdad que es un poco triste estar haciendo el podcast todos los días y pues no recibir así algún mensajito de cariño, pues me haría mucha ilusión. Así que, bueno, si me dejáis algún mensajito, os lo agradezco enormemente. Y ya sabéis, nos vemos todos los días, de lunes a viernes, aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buena semana.